Bienvenido a Sale Caro No Saber, un espacio para escuchar ideas, historias y decisiones que marcan camino. Soy Rafael Morales y aquí comienza una conversación donde no todo está dicho. Bienvenidos a una nueva emisión de Sale Caro No Saber. El día de hoy nos acompaña Héctor Manuel Magaña Álvarez, quien es el fundador de GNU, una empresa que ha impulsado importantes proyectos en el sector energético y movilidad en el estado de Michoacán. Muchas gracias, señor Héctor, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Contrario, Rafael, un placer estar contigo y con tu auditorio. Ojalá esta charla pueda servir de inspiración para que los jóvenes definitivamente se enfoquen en estudiar y en salir adelante, en perseguir sus sueños y buscar siempre tener unos objetivos claros hacia dónde quieren llegar. Muchas gracias, señor Héctor. Igual, para que la audiencia nos vaya conociendo, si pudiera hablarnos un poco sobre usted, sobre quién es. Con todo gusto, fíjate que yo soy un zamorano, orgullosamente michoacán. Nací en Zamora, Michoacán, en el 1971, pero mis padres migraron a la ciudad de Uruapan cuando yo tenía 6 años. Entonces, pues yo me considero huapense, pero sigo siendo michoacano. Me gusta muchísimo mi tierra, soy de los que confía en la tierra, confía en su lugar de nacimiento, en su lugar de origen. Y pues bueno, hemos seguido metidos aquí en el negocio. Nunca nos llamó la atención de manera firme la parte agroindustrial y más bien nos llamaba la parte industrial. Yo estudié ingeniería electrónica en el Tecnológico Regional de Morelia. Me siento orgulloso de haber estado en esa institución y bueno, pues puedo decir que soy una persona afortunada porque pues desde muy chico mi papá fue muy emprendedor industrial en una empresa de construcción, de materiales para construcción, mármol, granito, piedras principalmente. Y bueno, desde chico siempre nos jalaba a trabajar y a mí me gustaba estar con él. Entonces, pues le agarras o le tomas mucho cariño al trabajo, mucho cariño al trabajo y aprendes que para salir adelante, pues tienes que utilizar las manos, tienes que utilizar la fuerza física, pero sobre todo la fuerza intelectual. Tienes que buscar la manera de siempre encontrar esas formas de hacer las cosas bien hechas desde un principio y de una manera más fácil y más eficiente. Entonces, desde chico tenía yo esa educación y esa presión también, esa presión donde mi padre me decía que si algo se me antojaba o algo quería alcanzar, pues que le pusiera a la fecha, me enfocara claramente en ello y que buscara el cómo sacarlo adelante. Las cosas fáciles nunca me las puso, pero siempre me empujaba, me impulsaba y buscaba la manera de que llegara yo a lograr pequeñas metas y de esa manera pues fui generando esa iniciativa, esa forma de emprender, esa manera de generar beneficio y siempre pensando en la gente. Mi papá era muy humano y siempre buscaba apoyar a cualquier persona y luego lógicamente a sus colaboradores. Entonces pues también eso me enseñó a que a las personas hay que tratarlas como tal, como personas, como colaboradores, no como un instrumento que te genera o te permite desarrollar algo. Son seres humanos y hay que entenderlos también, que necesitan apoyo, necesitan inspiración, necesitan que alguien les dé una palabra de aliento, pues de llegar y saludar los buenos días. Claro, y algo que me llama la atención que usted comentaba es que a usted en ese momento no le llamaba la atención la industria pues agrícola, que es bastante fuerte en Michoacán y no se diga pues en Uruapan. Y pues me gustaría preguntarle qué oportunidad vio usted en ese momento para decidir entrar pues a la industria del sector energético en nuestro país. Fíjate que me ha gustado mucho el tema de los océanos azules. Entonces veíamos que en el tema de la construcción pues había muchos proyectos nuevos, sobre todo nuevos productos y pues la manera en como nosotros trabajábamos, que era un poco industrial, un poco artesanal, pues nos retaba
Entonces, había mucho el tema de la contaminación, ya se hablaba mucho, te estoy hablando del 94, viene la crisis, muy compleja, muy complicada. Entonces, pues de buenas a primeras empezamos a ver que ya no hay trabajo, había mucho trabajo y de unas semanas para otras deja de haber trabajo y empiezas a tener la necesidad de buscar otras alternativas. Entonces dijimos, hay que hacer algo distinto, pero no lo podemos hacer igual. En aquel entonces fabricábamos teja de barro, bueno, más bien comercializábamos teja de barro, y esa teja de barro la traíamos de Ciudad Hidalgo, de acá de Guanajuato, y resulta que dijimos, bueno, pues si aquí hay barro, ¿por qué no podemos generar o hacer teja? Entonces empezamos con un proyecto para fabricar teja de barro y ladrillo de barro, pero no quemado a la manera tradicional, sino quemado ya con energético más limpio. En aquel entonces era el gas LP. Entonces empezamos a buscar la forma de producirlo y quemarlo con gas LP. Encontramos alguna tecnología muy básica que tenían en su momento en Zamora, y resulta de que pues, la tropicalizamos aquí a Uruapan, empezamos a trabajar, pero en el Inter, te estoy hablando ya 97, 98, empieza a subir mucho el precio del gas LP, teníamos que buscar una alternativa distinta de energético, porque pues ya producíamos una cantidad interesante de teja de barro, teníamos unos clientes pues contentos con el producto que desarrollábamos, entonces necesitábamos buscar algo distinto. Entonces pues empezamos a ver que el gas natural era, bueno, después de estar investigando, que era más limpio que el mismo gas LP. Entonces dijimos, caray, pues esto de entrada vale la pena. Segundo, más barato. Caramba, pues también nos interesa porque pues ya el combustible estaba saliendo muy caro y nos estaba dejando prácticamente fuera de mercado por el precio de la molécula como tal. Empezamos a investigar y nos fuimos a Pemex, a Salamanca. Tuvimos la fortuna de llegar allá al sector con algunas personas pues interesadas en promover su producto. Ellos manejaban el gas natural, pero en aquel entonces pues principalmente, ya te estoy hablando del 99, principalmente vendían el gas natural a empresas muy grandes, muy grandes. Y lo que nosotros necesitábamos, pues en realidad era cualquier cosa, pues una empresa chica y pues micro pequeña, digamos. Entonces, pues nos aferramos a encontrar la manera y pues hasta que tuvimos que ir a hablar con el director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica y para decirle, oiga, pues nosotros necesitamos gas, oigan, sí, pero pues no cualquiera puede tener gas. Pues no, señor, ¿y ustedes saben algo de gas? Pues no sabemos nada de gas, pero tenemos muchas ganas y pues siempre hay personas que nos pueden ayudar. Entonces empezamos a buscar de qué manera generarlo, pero a la par nos dimos cuenta que otras empresas aquí en Uruapan necesitaban el gas natural y se lo estaban pidiendo a Pemex, y Pemex en aquel entonces lo único que hacía era distribuir el gas natural de manera para altos consumidores, principalmente distribución de grandes volúmenes, ¿sí? Y no se dedicaba de manera directa a vender en pequeño, ¿sí? Entonces se requería de alguien que entrara, la normatividad, la ley estaba pues muy endeble, muy básica, ya se empezaba a trabajar o a platicar un poquito sobre la reforma energética y bueno, pues encontramos la forma de ubicar a algunas personas que tenían ahí alguna constructora que habían hecho algunos trabajos a Pemex, los contratamos, logramos generar un contrato con Pemex Gas y Petroquímica Básica y pues construimos nuestro primer gasoducto de 500 metros y para consumir gas natural para quemar la teja y el ladrillo de barro aquí en Uruapan. Pues estábamos muy contentos, muy felices, pero ya habíamos observado que otras industrias querían sacar adelante esto. Y fue a base de desconocidos, a base de estar platicando con los empresarios aquí en Uruapan y pues convencerlos de que nosotros ya usábamos gas natural y que nos dieran oportunidad de pues distribuirles gas natural a ellos. Había que construir un ducto de transporte
con una tecnología muy distinta, era meternos a construir, a generar ingeniería, a reconocer cuáles eran los mejores proveedores en materiales, esto, lo otro, y pues nos aventamos, total, ya lo hicimos en chiquito, pues en grande, sé que sabemos que tiene un reto mucho más fuerte, pero pues total, vamos a hacerlo. Y logramos, después de 2 años, generar la confianza de los industriales y pues dijeron, bueno, si nos das el gas y lo tenemos aquí a la puerta, pues te firmo, vemos a ver cómo le hacemos, pero hasta que no tenga el gas en la puerta. Entonces pues fue complejo porque pues no había recursos, los bancos por lógica volteaban y decían, oigan, pues ustedes son de materiales para construcción, que saben de energía. Bueno, es que utilizamos el gas natural para quemar nuestra teja de barro y nuestro ladrillo. Ah, sí, pero eso sigue siendo en pequeño. Acá estamos hablando de empresas transnacionales, empresas que Tier 1, que entregan a la industria automotriz y que pues el energético es importante y prioritario para ellos. Pues sí, ¿lo quieren hacer? Sí. ¿Lo pueden hacer? Sí. Pues bueno, ustedes sabrán. Entonces, pues los bancos nos cerraron las puertas con toda la razón y pues no quedó otra más que buscar a amigos, socios y generar una empresa, una sociedad, asesorarnos de algunos abogados, entre ellos un primo de Guadalajara, Jalisco, Jesús Galván Álvarez. Él era abogado corporativo, trabajaba allá en Guadalajara en una empresa, una de las Big One, en la parte de asesorías, y pues en sus momentos libres nos ayudaba y nos apoyaba y se venía, pedía vacaciones por allá de Guadalajara y se venía a ayudarnos a negociar y a buscar el cómo sí. Logramos generar una empresa, en 2002 constituimos Gas Natural Uruapan, SADCB, y pues a buscar la manera de encontrar capital con algunos socios, parientes, otros socios que también tuvieron confianza en nosotros, y poco a poquito empezamos a recaudar capital para empezar con la tramitología. Logramos la tramitología a lo largo de 2002, 2003, en 2003 logramos que nos firmaran nuestros clientes una carta de intención, y después de esta carta de intención en 2003, pues ya los bancos como que nos vieron mejor, entonces nos dijeron, bueno, pues vamos a ver de qué manera pues apostamos con ustedes. Y entonces pues de ahí arrancó todo. El 20 de noviembre del 2005 logramos tener el primer cargamento de tubería y a los 2-3 días empezamos a construir. Logramos convencer a una constructora también para que nos apoyara y que poco a poquito, conforme iba saliendo el recurso, pues ellos iban avanzando y pues conforme iba saliendo el recurso comprábamos el material. O sea, en realidad el proyecto nunca tuvo el 100% de su capital. El dinero iba llegando conforme íbamos avanzando y pues tuvimos un apoyo bien interesante de aquí de la ciudadanía. Normalmente una de las partes más complejas en un proyecto de este tipo, donde había que atravesar 14 kilómetros de calles y zonas rurales, pues normalmente la gente le tiene miedo. Gas, gas explota. Fue complejo, pero siempre nosotros de manera directa y transparente con las personas explicándoles de qué se trataba, qué era, y eso nos ayudó bastante. La gente fue consciente, nos sentían propios, sabían que éramos personas de aquí mismo de Uruapan, que éramos michoacanos, y eso nos apoyó a que las personas tuvieran confianza. De ahí seguimos y bueno, pues terminamos el proyecto. Pemex también de buena forma nos apoyó en la parte de algunos consejos, algunas asesorías pagadas, que todo se manejó siempre de una manera transparente, clara, por la derecha, con toda la ética posible. Y a veces piensa uno que es difícil, pero en realidad se puede, es posible. Fácil no es, eso te lo puedo asegurar, pero sí se puede. Sí hay manera de hacer las cosas apegado a derecho y apegado
la ética, ¿sí? Hay personas, siempre hay personas con las cuales puedes hablar y hay que buscarlas, hay que buscarlas. Tuvimos la fortuna de encontrar personas técnicas que en sus tiempos libres nos apoyaban, nos daban cursos, nos cobraban relativamente barato, pero pues que nos veían y decían, bueno, estos muchachos están muy jóvenes y traen ganas y nos hablan claro y transparente, y era estar insistiendo, oye, échame la mano, Inge, por favor, de verdad, mire, estamos haciendo todo lo posible, y no nos creían, la verdad no nos creían, pero decían, bueno, tienen ganas, vamos a ver, y de una forma u otra siempre hay personas que se abren y que tienen buenos principios también, tienen buenos valores, y sobre eso encontrar el equipo, encontrar la sinergia, enfocarse, trabajar duro con la cabeza, con las manos, ¿sí? Dialogando, y fue la manera en que salimos adelante. El gobierno municipal, pues lógico, era difícil. El gobierno estatal igualmente no había normatividad, entonces para pedir los permisos nos decían, pues es que ¿qué te pido? No sé por dónde, no hay normatividad, no hay reglamentación. Entonces pues bajábamos toda la información de Pemex, y la armábamos, íbamos y se las llevábamos. Pues es lo que hace Pemex. Era el que tenía en aquel entonces la hegemonía de los energéticos, digamos, del gas natural. Y entonces pues todas las normas pues, eran internacionales, y entonces pues ya más o menos se abrió el tema con la Comisión Reguladora de Energía, ya empezaba, ya había cierta normatividad, ya estaban más organizados, y pues a buscarlos a la Comisión Reguladora de Energía, a buscar las unidades verificadoras, y me puedo llevar aquí 2 horas platicándote esto, no es el punto, pero bueno, el tema es ese, o sea, es buscar el cómo sí, salir adelante, encontrar a las personas y siempre tener muy claro tu objetivo. Y eso sí, ante la adversidad tienes que retroceder un poquito, abrir los ojos y buscar tus alternativas e irte por ahí. Nunca vencer. Entonces, logramos eso con el diálogo, con el convencimiento, con el trabajo, ¿sí? Años después, uno de los altos funcionarios de Copamex en su momento nos dijo, yo no tenía confianza en ustedes, teníamos 2 años operando. Si la verdad yo no tenía confianza en ustedes, dijimos, sí, sabemos perfectamente, porque lo empezamos con mis 2 hermanos. Principalmente yo soy el mayor, segundo y el tercero. El segundo es muy técnico y el tercero es muy financiero. Entonces, pues con él estábamos trabajando mucho la parte financiera, yo también soy técnico, y terminamos el proyecto principalmente mi hermano menor y yo. Lógicamente con el apoyo de nuestros padres, de nuestros tíos, nuestros socios, y con todo. Que vimos, pues que las personas, si te ven trabajar duro y te ven trabajar algo, confían en ti. Si te ven transparente, confían en ti. Y entonces nos decía esta persona, yo no confiaba en ustedes, pero yo los veía cómo le ponían ganas y cómo a todas las vicisitudes le encontraban una respuesta y le daban la vuelta. Y fue cuando yo dije, estos muchachos sí nos van a poner el gas natural. Dice, ¿cuál fue uno de los aciertos más fuertes que tuvieron? El hecho de haber hablado con la ciudadanía y haberla convencido. No haber tenido problemas sociales graves que hubieran detenido de manera prácticamente definitiva la obra. Lo sacaron. Entonces, en ese momento que vimos que iban avanzando con las personas, se iban avanzando con las autoridades, en ese momento dijimos, estos muchachos van a sacar el negocio adelante. Esta parte que usted menciona, que en sus inicios de la consolidación de lo que es hoy pues GNU, un problema al que se encontró pues bastante era esa parte de la desconfianza, ¿no? Y aún más sumado a que pues en los temas energéticos en México pues existe todavía cierta resistencia al cambio, y más en esa época que, como menciona, se acercaba a la presidencia y no sabían pues ni qué pedirle, ya que desconocían totalmente el giro de esa industria, ¿no? ¿Usted diría que en el sector energético mexicano, pues considerando todos los cambios que ha tenido tanto regulatorios como tecnológicos, cómo lo percibe usted esta evolución? ¿Considera que el sector energético en México, qué rumbo está tomando? Fíjate que
estamos sobreregulados definitivamente. La regulación en México está muy pesada, muy pesada. Tenemos a varios organismos gubernamentales al pendiente. También hay que ser honestos. Lamentablemente tenemos la culpa. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué hay tanta regulación? Pues porque lamentablemente hay muchas empresas, no quiero decir que la generalidad, hay muchas empresas que descuidan a veces sus operaciones, tienen incidentes, tienen problemas, o las mismas personas que trabajan para ellos, ¿sí? A veces las personas se equivocan, mienten y no hacen el trabajo de manera adecuada, y entonces cuando genera algún problema, estamos hablando de energía, estamos hablando de energéticos, pues se dan los problemas. Entonces pues lógicamente la autoridad tiene que estar muy ágil y muy incisiva en buscar cómo controla. Pero aquí el tema es que se debe de abrir la autoridad un poquito más a ver quiénes han tenido problemas y ahora sí la trayectoria de las empresas, porque no la verdad por los pocos perdemos mucho. Entonces a veces son pocos los que en realidad no tienen esos controles y esos cuidados, y no, a veces son pocos en realidad los que tienen ese problema, y pues lógicamente la autoridad los agarra parejitos a todos. Entonces también es entendible. ¿Qué tenemos que hacer? Como industria, pues buscar la manera de sentarnos más con la autoridad y pues irnos por los caminos adecuados. Buscar que las cosas se hagan de forma ética, de forma correcta. Y se puede avanzar, pero hay mucha lentitud y lamentablemente mucha desconfianza. Entonces, mientras no haya confianza, esto va a seguir complejo. ¿Por qué una persona, un ejemplo muy burdo, por qué una persona se atreve a meterse a internet, a hacer una compra y depositar su dinero sin conocer a la persona que está del otro lado? Tú ves una plataforma, pero no conoces a la persona del otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Confianza. Si tienes confianza en hacer algo, las cosas suceden. Entonces, ¿qué nos hace falta más acá? Confianza. Y esa confianza, pues hay que ganarla. Claro, y por ejemplo, cuando existen momentos como los que hemos visto anteriormente con lo de las guerras o los cambios en decisiones políticas que pues están fuera de nuestro alcance, cuando existen este tipo de crisis o la incertidumbre, vaya, ¿cómo diría usted que se toman este tipo de decisiones importantes sin perder la claridad? Mira, aquí en México, en cualquier país, es muy distinto el cómo manejan la parte regulatoria, muy distinta. Y también depende mucho de la parte política. Por lo regular, en la mayor parte de los países de tercer mundo, como lamentablemente es México, la parte política y empresarial no se dividen como debe de ser, ¿sí? O sea, si hay un problema o un tema que hay que atender, todo se ve primero en un entorno político y después en un entorno empresarial, en un entorno de negocio. Y no necesariamente tiene que ser siempre así. Se tiene que dividir la parte de empresa y la parte de política. Entonces, en los países tercermundistas priva la política. Primero políticamente se quiere resolver todo y ya de último momento la parte industrial o la parte empresarial, siendo que la parte industrial, la parte empresarial, pues es la que genera el recurso, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Pues bueno, sí, efectivamente la parte política ahora con lo de la guerra es fuerte, pero también hay intereses industriales que trabajan y se mueven por separado y más o menos empiezan a generar ciertos equilibrios. Los países que normalmente lo que tenemos es todo principalmente visto del lado político, nos cuesta más trabajo salir adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita con lo de la guerra? Pues también una crisis conlleva por su contraparte una oportunidad. Entonces, a ver, está la guerra aquí compleja, complicada, ¿qué tenemos que hacer como México? ¿Por qué seguir amarrando todo, que todo pase al Estado?
oye, pues hay que soltar un poquito más, y ya lo empezaron a hacer. Hay que empezar a dar oportunidad a la iniciativa privada a que aproveche esas oportunidades. Son los que saben hacer las cosas. El gobierno sabe gobernar y tiene que enfocarse a gobernar. Y lo que viene siendo la iniciativa privada, también tenemos que enfocarnos a desarrollar, a trabajar, a generar recursos para generar empleos y para generar impuestos y pagar esos impuestos, ¿sí? Entonces, si empezamos a ver la situación de una manera un poquito más separada y enfocado siempre en encontrar el beneficio de todos lo más posible y lo más equilibrado posible, las situaciones empezarían a avanzar. ¿Qué pasó? Había una situación muy complicada en la parte de energía. Se estaba dejando mucho la parte del control gubernamental y se estaba manejando mucho la parte de iniciativa privada. ¿Es malo? No necesariamente, pero pues la manera de pensar políticamente pues te cambia. Entonces está bien, empezaron a controlar, pero se fueron hasta el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues los capitales se ahuyentan. Tan sencillo, donde te cuesta más trabajo generar negocio, de cualquier tipo de negocio. Entonces, pues normalmente te mueves hacia donde sea más fácil y más práctico, porque el dinero es muy celoso. El dinero requiere invertirse, requiere generar. Si no genera, no hay nada que hacer. Entonces tienes que cambiar. ¿Sí? En una política pública se genera. Hay ventajas, bien. No hay ventajas, pues la pueden cambiar. Y esos cambios son los más complicados y los más complejos de sacar adelante. Por lo mismo, no hay un conocimiento claro de las personas de lo que es todos los sectores y se han enfocado en la parte política, y entonces pues al haber esa desconexión es difícil poder salir adelante. Claro, y por ejemplo, desde su experiencia, ¿qué considera que se puede decir sale caro no saber cuando alguien quiere quizá construir una empresa o liderar algún proyecto grande y pues existen ese tipo de incertidumbres, ¿no? O sea, tanto externos como internos. Mira, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, estar muy claro, tener lo más posible de información. La certeza nunca la vas a tener. Nunca vas a saber exactamente hacia dónde va el entorno. Pero mientras más información tengas, es mejor, y consenses tu proyecto, tu objetivo. Ya que lo tengas bien consensado, pues ahora sí, a persinarse y a darle. ¿Sí? Muy claro, voltear, seguir al pendiente, vigilando y seguir trabajando. ¿Te puedes equivocar? Sí. No hay que tenerle miedo a equivocarse, al contrario. Bienvenidas las equivocaciones. Ahí nada más con una pequeña observación. Si te vas a equivocar, no te equivoques a lo tonto. ¿Sí? ¿A qué me refiero con que te equivocas a lo tonto? Que no observaste el entorno, que no observaste ese análisis financiero, que no observaste que algo estaba mal en la administración. Entonces, esos son errores tontos que salen mucho más caros que un error grave de algo que tú sabías la información y que supiste exactamente que te podías equivocar, pero lo sacaste adelante. ¿Sí? Y sobre la marcha, al último, ganas más de esa manera, porque ese error te ayuda a fortalecerte, a aprender, a darle la vuelta y a llegar a tu objetivo y nunca rajarse. Claro. ¿Cuál diría usted, señor Héctor, que ha sido uno de los momentos quizá más difíciles o de mayor presión que ha enfrentado en el ámbito ya sea profesional o personal? Una parte difícil fue cuando decidimos institucionalizar la empresa, donde ya decidimos formar un gobierno corporativo, darle mayor formalidad a las decisiones, buscar la manera de que especialistas de determinadas profesiones te asesoraran, te apoyaran, y pues también poderles consultar hacia dónde me voy. ¿Sí? En ese ínter estábamos cuando viene lo de la pandemia, se atrasan unos proyectos que teníamos por ahí y se nos caen. Pasando la pandemia se nos caen y tuvimos que cancelarlos, con una pérdida pues interesante para la empresa, sobre todo en tiempo y en buscar la forma de reorientar, porque habíamos puesto todos
como lo dice de manera coloquial, toda la carne en el asador en esos proyectos, los tuvimos que cancelar y no teníamos para dónde. Perdimos el foco de haber buscado el segundo o el tercero de los proyectos para darle continuidad al crecimiento. Entonces fue un momento fuerte, un momento complejo. Veníamos saliendo de la pandemia, hubo muchos cambios, las personas pues ya tenían una forma de vivir y de ver las cosas distintas, entonces cambió. Y lo más difícil fue eso, esa caída donde pues independientemente de la caída como tal, no nos confiamos, me confié y no observé que este tema de la pandemia y lo que se estaba retrasando toda la parte permisiológica nos iba a complicar la situación. Yo me confié, dije, bueno, todos pararon. Pues no es cierto, nosotros sí paramos, los demás no pararon. Entonces cuando sufres un golpe así, más porque volteas y dices, híjole, yo sé que no debo de confiarme, yo sé que debo de buscar siempre la manera de observar, de espejearme. Tengo un gobierno corporativo y no lo aproveché. Ese fue un momento fuerte, rudo, y pues bueno, ¿qué hacer? Pues ya estoy aquí, hay que ser humildes, hay que voltear y decir, me equivoqué. Y se vale equivocarse, pues sí se vale equivocarse, no debía equivocarme. Tengo que aprender, ¿qué voy a aprender de este error? ¿Sí? Y a darle la vuelta, y ahora sí, con más ganas, porque pues había que recuperar tanto el tiempo principalmente, los recursos, pero aquí lo más complejo es el tiempo. Lo más caro y que normalmente no valoramos es el tiempo. Claro, y para todos los jóvenes que escuchan este programa mientras intentan quizá construir su propio camino profesional o personal, ¿qué consejo les daría a quienes hoy quieren ya sea emprender o liderar o abrirse oportunidades en su camino? Está muy retadora tu pregunta, porque no es fácil verlo ahorita a mis 55 años y voltear a verme a mis 24, 25 años, que es la edad que más o menos tú tienes. Digo, híjole, en aquel entonces hasta con 2 tacos en la barriga me quedaba contento. Ahorita pues ya tienes una responsabilidad de varias personas, varias bocas que alimentar, 1, 2, tu familia, tu propia familia, 3, que ya, ahora sí que ya están viejos los pastores, no es correcto. Yo todavía considero que hay mucho por hacer, tengo mucho por hacer, pero también hay que ser humildes y hay que ser honestos. Ya te cansas más, te cuesta más trabajo a activar o arrancar o hacer emprender o hacer algo, ¿sí? Te cuesta más trabajo, eso no quiere decir que ya no lo vayas a hacer, al contrario, hay que buscar la manera de encontrar otra vez esa luz, encontrar esa energía y de una forma distinta, desde otra trinchera, seguir emprendiendo y empujando. Entonces, ¿qué puedes hacer? Una persona joven que tiene muchas ganas de salir adelante, pues que primero se analice, que vea que el trabajo no existe, lo que existe es la actividad y lo que exige es el generar tu vida profesional, el desarrollarte profesionalmente con alegría. En ese momento estás generando trabajo, pero para ti no es trabajo. Entonces, si tú te conoces y sabes qué es lo que tienes que hacer y sabes hacia dónde vas a ir, lo demás solito se va dando. Claro, necesitas enfocarte en trabajar, en tener una meta, en generar un programa prospectivo de vida. La prospectiva es algo que ya tiene muchos años, pero hasta últimamente empieza a tomar un poquito más de importancia. El visualizarte en el futuro, el voltear y decir, en 5 años, en 10 años, en 20 años, en 30 años, en 50 años, ¿dónde me quiero ver? ¿Cómo me quiero ver y cómo quiero estar? Haces tus planes de futuro, te aferras a ellos y ahora sí, volteas al presente y dices, ahora sí, ¿qué hago para llegar allá? Te vuelves al futuro y dices, ¿qué tengo que hacer en el presente para que hoy futuro esté yo aquí?
que ahí empieza de parte todo. Y el ser emprendedor no necesariamente es poner una empresa, no necesariamente es poner un despacho, no necesariamente es liderarlo, simplemente ser un buen vendedor, ser un buen ingeniero, ser un buen abogado, ser un buen financiero, ¿sí? Integrarte en alguna empresa grande, mediana, pequeña, ¿sí? O integrarte en un gran corporativo, y ahí puedes innovar y desde ahí puedes desarrollar. Entonces, no todos estamos desarrollados y estamos hechos para tener empresa. Entonces, tenemos que conocernos y saber cuál es la verdadera vocación que tenemos y en esa enfocarnos para que disfrutemos y vivamos nuestra vida. Eso es lo que yo te puedo comentar a mi punto de vista. Señor Héctor, muchas gracias por compartir pues su experiencia, sus reflexiones y pues una parte de la historia de lo que es hoy GNU. Ha sido una conversación pues muy valiosa para la comunidad y sin duda creo que una gran oportunidad para pues conocer más sobre los retos y los aprendizajes que pues hay detrás de la construcción de un proyecto de esta magnitud. Muchas gracias. Al contrario, Rafael, muchas gracias, mucho éxito, me gusta, te felicito por tu trabajo, estás muy joven, te traes muchas ganas, ojalá logres enganchar a muchos jóvenes porque es lo que necesitamos. Necesitamos saber que la vida no es fácil, pero tampoco es difícil, que la vida se puede vivir de una manera muy bonita, muy bonita, siendo exitoso en lo personal, en lo profesional y en lo familiar en su momento. Todo se puede dar en un perfecto equilibrio, siendo humildes, siendo éticos. Gracias por acompañarnos en Sale Caro No Saber. Soy Rafael Morales. Nos escuchamos en la próxima conversación.